Amigos, estamos de vuelta y en esta oportunidad nos acompaña Ramiro Escobar, analista internacional del diario La República y profesor universitario, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar Bien, acá. en esta semana el Perú y Chile han estado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya exponiendo sus alegatos sobre la delimitación marítima, ¿no es cierto? Pero para empezar y para poner en contexto, para que nuestro público también entienda, ¿cuál es el origen que existe entre estos dos países? Bueno, esta es una controversia generada como una consecuencia algo lejana, ¿no?, de la guerra con Chile, el Tratado de Ancón en 1929, ¿no? En este tratado se definen fronteras terrestres, pero nunca se definen las fronteras marítimas, ¿no? Y las fronteras marítimas quedan un poco al albur de cada país, y Chile sostiene que su frontera es de acuerdo al paralelo que empieza en el hito número 1. Si uno mira el mapa, cuando llega a la frontera, uno llega a la frontera entre Perú y Chile, va a ver que hay como la costa se quiebra así, ¿no? Entonces lo que ha hecho Chile, grosso modo, digamos, es trazar un paralelo así, suponiendo que esa es su frontera, esas son sus 200 millas, ¿no? Y eso, si uno ve el mapa y la costa de Perú viene así inclinada, entonces se mete pues un poco en lo que son, digamos, se superponen. Se superponen, y esa superposición abarca 67.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, lo que se está pidiendo es que se trace una bisectriz en esa porción que está en conflicto, ¿no?, o en litigio, para que haya un reporte equitativo. Entonces, este es el origen de las diferencias entre estos dos países, ¿no es cierto? Que Chile dice, además, que en 1952, en el Acuerdo de Santiago, se suscribió, o ellos lo dan como un tratado, ¿no es cierto? Hay tres momentos, ¿no? Uno es en 1947, donde hay una declaración del Perú sobre las 200 millas. En 1952, donde hay una declaración de Perú, Chile y Ecuador, también sobre las 200 millas, porque los barcos penetraban mucho en las costas a pescar barcos de otras nacionalidades. Y en 1954 hay un convenio para regular la pesca en los mares de nuestros países, ¿no?, entre Perú y Chile. Y en ese convenio del 54 se habla de límites marítimos, y ese es uno de los argumentos de Chile, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que de acuerdo al derecho contemporáneo del mar, ¿no?, un tratado de límites tiene que ser plenamente explícito, es decir, este es un tratado de límites para delimitar. Además, la no frontera existe un marítima. tratado entre tres países, porque justamente este documento lo firmó Ecuador, Perú y Chile, ¿no es cierto? Y Ecuador ya nosotros cerró, no tenemos frontera, bueno, ya están cerradas además. Claro, con Ecuador nosotros cerramos ese tema el año pasado, ¿no? Entonces ahora solo queda este tema con Chile. Y ese tratado del 54 ni siquiera es un tratado, es un convenio para regular zonas de pesca, ¿no?, para regular el movimiento de naves. Pero entonces, ¿por qué Perú decide ir ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya? Porque lo que ocurre es que más o menos de la década del 80, el embajador Miguel Bácula primero y otro funcionario de Cancillería intentan negociar con Chile para llegar a un acuerdo bilateral. ¿Y por qué no acepta, usted cree, Chile? Porque creo que ellos, de acuerdo a su concepción geopolítica, a su concepción territorial, consideran que son derechos ganados, que ellos tienen dominio sobre ese mar, y que de alguna manera se afectaría el orgullo nacional si entra una negociación que para ellos está zanjada por esos acuerdos del 52. Porque claro, ellos digamos, sustentan que eso fue un tratado, un acuerdo de un tratado. Lo que ellos dicen es que esa declaración de 1952 entre tres países es un tratado, y el convenio de 1954 no dicen que es un tratado exactamente, lo que dicen es que sí hablan de límites marítimos y sostienen que, y hay algo de cierto en esto, posteriormente las autoridades peruanas, no todas, ¿no?, actuaron en consecuencia, ¿no?, como si eso fijara los límites marítimos. Pero la objeción que le han dado estos días los juristas que están a favor de nuestra causa en el Tribunal de La Haya, representantes ante la Haya, es que en ese momento el derecho del mar no había evolucionado al punto de establecer lo que ahora establece, ¿no?, que tiene que haber un tratado explícito de límite, que cuando hay este tipo de diferendos se tiene que trazar una línea de equidistancia, ¿no? Y además en ese momento tampoco existía la Convención del Mar, ¿no? Entonces, que también regula estos límites o ayuda a regular estos límites. Entonces,
Es como si yo dijera, bueno... Pero entonces, ¿tú qué crees? Bueno, además, con estos abogados que nos representan ante la Corte de la Haya, además los argumentos han sido bien plantados, ¿no es cierto? Y todos lo han calificado de muy buena presentación, además de nuestros abogados. Pero ¿tú qué crees? Que finalmente, ¿cómo decidirá la Corte internacional? Si falla a nuestro favor, ¿qué beneficios tendría el Perú? O en caso contrario también. Yo creo que es bien improbable que el fallo de la Corte deje las cosas como están, ¿no? Basta con que cambie algo y nosotros vamos a ganar algo y Chile va a perder algo, ¿no? En Chile ya se escuchan voces en ese sentido, previendo que eso podría ocurrir, ¿no? Entonces, no se puede saber cómo va a fallar la Corte porque cada caso es específico y tiene... Bueno, y vamos a saberlo después de 6 meses. Más o menos en julio. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos una situación, Nicaragua con Colombia, ¿no es cierto? Que Colombia no ha aceptado el fallo de la Corte Internacional de la Haya. ¿Qué pasaría si Perú... O bueno, la pregunta es, ¿qué tan importante es que un país respete el derecho internacional? Bueno, es fundamental, pues. El derecho internacional surge en el siglo XVI cuando las potencias europeas empiezan a colonizar diversos países y para no pelearse entre ellas, para no guerrear, ¿no? Empiezan a establecer leyes que ya no son dentro de los países, sino en distintos países, ¿no? Eso evoluciona a través de los siglos, en el siglo XX, en el contexto de las guerras mundiales y luego con la globalización, pero grosso modo, el derecho internacional lo que obliga es que los conflictos de nuestro país, entre los países distintos, ¿no? Suban hasta el nivel de un conflicto armado o de un conflicto demasiado áspero que pueda complicar la convivencia. En resumen es que vivamos en paz, exacto, y podemos, ¿no?, dialogar, exactamente, ¿no es cierto?, y que además los países afiancen sus lazos de cooperación cultural, financiera. Además, como se ha ido repitiendo, entre países no podemos estar peleándonos, ¿no? Porque no nos conviene ni al uno ni al otro. Pero además hay un detalle fundamental, ¿no? En el caso de Colombia y Nicaragua no hay frontera terrestre y los lazos comerciales y políticos existen, pero no son tan intensos. En el caso de Perú hay frontera, y Chile hay frontera terrestre, hay inversiones acá de Chile, inversiones peruanas en Chile, ¿no? Hay lazos de índole político muy fuertes a través, por ejemplo, de APEC y del Foro del Pacífico, en el que está Chile, Perú, Colombia y México. Estamos también en UNASUR, ¿no? Hay muchos turistas que vienen, hay inmigrantes allá. Entonces, es una compleja gama de relaciones que no se puede malograr por un fallo que va a quitar un pedazo de mar y no va a derrumbar la economía de ninguno de los dos países, ¿no? Y eso es lo que, bueno, digamos, si la Corte falla a favor de nuestro país o a favor del Perú, de Chile, perdón, bueno, todos tenemos que aceptar. Además, ya lo han ratificado los presidentes de cada país, ¿no es cierto? Mira, la Corte no tiene la lógica de fallar a favor o en contra de un país. Falla de acuerdo al sustento jurídico que considere que es el. Pero, por ejemplo, lo que dice Chile, ¿no?, lo que está pidiendo que la Corte falle salomónicamente. ¿Qué significa eso ya para finalizar? Lo que pasa es que en algunos fallos anteriores lo que ha ocurrido es que la Corte ha fallado, por ejemplo, en el caso de Colombia y Nicaragua le ha dado una parte de Colombia y una parte de Nicaragua, ¿no? Se considera que eso es salomónico, pero en realidad todo eso tiene un sustento jurídico. Y hay un espíritu, digamos, en este tribunal que proviene de la Carta de Naciones Unidas. Este tribunal sale como producto de la Carta de las Naciones Unidas del año 45, que es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y esa carta aboga por la convivencia entre los países. Entonces, el tribunal también tiene, digamos, el espíritu de buscar la equidad, la convivencia entre los países, pero tiene que fallar en base a sustentos jurídicos, a argumentos jurídicos. Entonces, lo equitativo proviene del derecho del mar, ¿no? Porque eso es lo que está reclamando el Perú, la equidistancia, ¿no es cierto? Claro, la equidistancia quiere decir trazar una línea que ni le toca el paralelo a ellos, ni a nosotros nos permita meternos a su territorio, ¿no? O sea, que esos 67.000, claro, se partan por el medio con una bisectriz y se cree, digamos, lo que es, digamos, lo que incluso cuando tú miras el mapa te sugeriría el sentido común, ¿no? Pero todo eso tiene que hacerse de manera jurídica en un tribunal con la participación de abogados, y yo creo que ambos países tenemos que tender a apostar por mantener las relaciones intensas que tenemos y no valorar por este fallo, y a respetar el fallo, claro. O sea, un país no puede dejar de respetar un fallo de la Corte de la Haya porque se expone a sanciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, por eso que Colombia, a pesar de que mucha gente piensa que no va a respetar el fallo, al final lo va a hacer, ¿no? Porque así tiene que ser. Claro, porque se expondría al desprestigio internacional, se expondría a sanciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. Santos, el presidente colombiano, ya está conversando con el presidente Ortega de Nicaragua para ver cómo ejecutan el fallo, y lo que se ha hecho es denunciar el Pacto de Bogotá, que significa no aceptar denuncias futuras. Chile incluso podría hacer eso después, porque Colombia por ahí está como, perdón, Bolivia está mirando a ver qué pasa, ¿no? Pero de este fallo ya no puede salir, ya no puede tirarse para atrás,
¿no? Y esto lo va a tener que aceptar como sea. Yo creo que no se trata de... Nosotros no vamos a la Corte para pelear, vamos a resolver un tema, que es distinto. ¿Ya? Esto no es un partido de vóley, ni es una pelea de box, ¿no? Esto es ir a un tribunal para que el tribunal decida con las armas del derecho, ¿no? Y con escuchando las argumentaciones de uno y otro lado, ¿no? Y lo que se quiere es una buena convivencia entre ambos países. Muchísimas gracias, Ramiro, por estar aquí en Enlace Nacional. Amigos, es momento de ir a una nueva pausa. Ya regresamos con más.